Me estás escuchando. Y aunque creas que estás seguro en tu casa, rodeado de silencio y de paredes que te protegen, quiero que sepas algo, no hay sitio realmente seguro cuando las voces del pasado todavía buscan una salida. Yo soy la voz que rompe ese silencio, la que susurra lo que nadie más se atreve a contar. Y esta noche, voy a llevarte de la mano a uno de los episodios más oscuros y malditos ocurridos en tierras españolas, un exorcismo que no solo falló, sino que dejó cicatrices imposibles de cerrar. Dicen que las casas guardan memoria, que los muros respiran los horrores que han visto. Y yo lo sé bien, porque lo he presenciado. He sentido cómo los rezos se convierten en gritos, cómo los crucifijos se doblan bajo un peso invisible, y como una mujer, llamada María T., se desintegraba poco a poco mientras sacerdotes, vecinos y familiares intentaban arrancarle algo que tal vez jamás debió ser despertado. Quiero que te prepares, porque lo que vas a escuchar no es un cuento. No es ficción. Es un fragmento arrancado de la realidad, de esas historias que se ocultan en los rincones de un país que prefiere callar. El desastre de María T. no es solo un exorcismo, es el reflejo de lo que ocurre cuando la fe se mezcla con la desesperación y cuando el mal simplemente decide quedarse. Así que quédate conmigo. Atrévete a escuchar hasta el final. Pero hazlo bajo tu propia responsabilidad. Porque cuando la narración termine, quizás notes un ruido extraño en tu propia habitación o una respiración detrás de ti que no estaba antes. Y si eso ocurre, solo recuerda que yo te lo advertí. Suscríbete, deja tu huella en los comentarios, comparte este relato con alguien que tenga el valor de escucharlo. Porque esta voz, la mía, la tuya, y la de aquellos que ya no están, seguirá resonando en la oscuridad. Lo recuerdo como si hubiera ocurrido anoche, aunque han pasado años. Yo estuve allí, dentro de aquella casa de Murcia, cuando todo comenzó. El ambiente era pesado, sofocante. El olor a humedad se mezclaba con el incienso que ardía sin descanso. En el suelo, marcas de cera endurecida de tantas velas consumidas durante noches enteras. En las paredes, manchas oscuras que parecían expandirse como si respiraran. Y en el centro de esa penumbra, estaba ella, María T. No era la primera vez que la veía. Llevaba meses consumida, más delgada cada semana, con los ojos hundidos y la piel marcada por moretones que nadie podía explicar. Pero lo que más inquietaba no era su aspecto físico, sino su voz. Esa voz que no parecía humana, que salía de lo profundo de su garganta como un eco metálico y que, cuando hablaba, hacía temblar los vidrios de las ventanas. El sacerdote, un hombre agotado por el peso de lo que enfrentaba, levantó el crucifijo y comenzó a rezar en latín. Yo estaba de pie a un lado, observando cómo María se agitaba, sacudiendo la cabeza con violencia, emitiendo gruñidos que no eran de este mundo. Sus manos estaban atadas con sogas gruesas a la silla en la que la habían sentado. Y sin embargo, cada vez que intentaba liberarse, las fibras crujían como si estuvieran a punto de romperse. Los rezos continuaron, más intensos, más desesperados. Pero la habitación se fue tornando irrespirable. El aire olía a carne quemada, aunque no había fuego. Y entonces ocurrió, de su boca comenzó a salir una espuma espesa, negra, con un hedor insoportable, como hierro oxidado mezclado con azufre. El sacerdote retrocedió, dudando, y yo supe en ese instante que ya no había vuelta atrás. María comenzó a reír. Una risa aguda, quebrada, pero que pronto se transformó en un coro de risas, como si varias gargantas hablaran a la vez desde su interior. Una de esas voces, profunda y retumbante, pronunció mi nombre. Yo me quedé helado. Nadie allí lo sabía. Nadie podía haberlo dicho. Sentí el estómago caer y la sangre huir de mi rostro. En ese momento, la promesa de salvación que todos esperaban se quebró. El ritual no funcionaba. Los demonios no se iban. Al contrario, parecían fortalecerse. Las luces se apagaron sin razón y la oscuridad nos envolvió.
El crucifijo que el sacerdote sostenía cayó al suelo con un golpe seco, y lo que sucedió a continuación todavía me persigue en pesadillas. María comenzó a golpear su cabeza contra la pared con tanta fuerza que la pintura se agrietaba y la sangre manaba a borbotones. Los hombres que intentaban sujetarla gritaban de terror. Sentían que no era solo fuerza humana la que se desataba allí. El suelo vibraba, los muebles se arrastraban solos de un extremo al otro de la habitación, y las ventanas estallaron en pedazos, dejando entrar un viento helado que cortaba la piel. Yo quería huir, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado. Y lo más aterrador fue cuando, en medio de esa violencia, María giró lentamente su rostro hacia mí. Sus ojos ya no eran humanos, eran dos pozos completamente negros, sin pupila, sin brillo, como si contemplara el vacío absoluto. Y con una calma imposible, susurró, «Tú también serás mío». Después de horas interminables, el ritual se detuvo. El sacerdote, agotado y aterrado, confesó que no podía continuar. Dijo que lo que habitaba dentro de ella no era un demonio, sino muchos. Y que expulsarlo sería imposible. María fue llevada a un hospital psiquiátrico, donde permaneció hasta el final de sus días. Nunca volvió a ser la misma. Pasaba las noches gritando, golpeando los muros, arrancándose mechones de cabello. Pero lo peor no fue su condena. Lo peor fue lo que quedó en aquella casa. Porque aún después de su internamiento, los fenómenos no cesaron. Quienes vivieron allí después aseguraban escuchar golpes violentos en las paredes, pasos que subían las escaleras cuando la casa estaba vacía y una risa que emergía en las madrugadas. Algunos vecinos juraron ver, desde la calle, la silueta de una mujer mirando desde la ventana, aunque el inmueble estaba completamente vacío. Yo fui testigo de aquello. Y hasta hoy, cuando cierro los ojos, siento que esa voz todavía me susurra. Que lo que poseía a María nunca se fue, que solo está esperando. Ahora ya lo sabes. El desastre de María T. no fue un simple exorcismo, sino un fracaso que dejó heridas abiertas en todos los que estuvimos allí. Ella perdió su vida, su familia perdió la paz, y nosotros perdimos la certeza de que existe un refugio contra lo que no comprendemos. Quiero que pienses en algo. Y si el mal no se expulsa, sino que simplemente se desplaza, buscando otro cuerpo, otra voz, otra casa. Quizá al terminar este relato, cuando cierres este video, lo hayas dejado entrar sin darte cuenta. Yo ya lo siento aquí, detrás de mí, acechando mientras hablo. Tal vez tú también empieces a escucharlo, en un ruido sutil en tu propia casa. Y si ocurre, si notas esa respiración en tu oído, recuerda a María, porque ella fue la prueba de que no siempre se gana. Atrévete a dejar tu comentario, a compartir este relato con alguien que creas que pueda soportarlo. Suscríbete, si es que quieres seguir bajando conmigo a estas profundidades, donde las voces nunca callan. Hasta la próxima, si es que hay próxima.